Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, toca continuar con nuestra colección de los grandes premios. Ya hablamos con antelación de la Palma de Oro de Cannes, de Una cierta mirada, que es una sección paralela del mismo festival, y hoy toca hablar de otro de los considerados tres grandes. Nos referimos al Festival de Cine de Berlín, fundado en 1950 por Oscar Martay, donde hizo una propuesta de tener a un panel de expertos para hacer una selección fílmica, pero no sería sino hasta el año siguiente, en el 51, que se diera la primera edición de este certamen, mismo que fue estrenado nada más y nada menos que por Rebecca de Alfred Hitchcock. Pero bueno, el máximo galardón o los máximos galardones que se entregan en este festival son unas estatuillas en forma de oso. El oso de plata se le entrega al mejor director y el oso dorado, en el que nos centraremos en este video, a mejor película. Así que, como siempre, rebuscando en las películas que hemos visto, encontramos dos que queremos compartir que han ganado este máximo galardón. La primera es un clásico francés de 1953 llamado El salario del miedo, dirigido por Henry Georges Clouzot. Una película muy interesante que refleja nuevamente, como yo creo que tiene que hacer el gran cine, la parte más interna, osca y oscura de nosotros como seres humanos. Hasta dónde podemos llegar cuando tenemos mucha necesidad. La película, hay que decirlo, es una cinta un tantito larga, creo que roza ahí las 2 horas y media. Está realizada en dos grandes bloques. El primero es un tanto lento y parsimonioso, pero muy interesante. La película se centra en 4 sujetos. Mario Levy, que es nuestro protagonista, Joe, que es un amigo muy cercano, vamos a decirlo así, del protagonista, y otros dos un poquito abajo en jerarquía, que será Bimba, Luigi, y por ahí una mujer linda que tiene una relación medio tormentosa con el protagonista, con Mario Levy. Ellos están en un poblado llamado Las Piedras, así, en español, está en Latinoamérica, pero no nos sitúan dónde. Podemos estar en México, en Venezuela, en cualquier parte que sea esta situación latina. Ahí están centrados, Las Piedras. Y la primera parte, la parte lentita, pero no al hilo del vidrio, sino muy bien pensada por parte de Clouzot, es ensimismar a los personajes. Los vemos sin hacer nada. Este pueblo de Las Piedras es casi el limbo. No quiero decir el infierno, porque nosotros vivimos en Latinoamérica, pero es una especie de limbo. No hay nada que hacer. Hay muy poco dinero, hay muy pocos recursos, ni siquiera hay mucho divertimento. La verdad es que el mundo está encerrado, es una especie de prisión a campo abierto. Y vamos a ver lo peor que tienen estas personas por hacer, ¿no? Entonces, por ahí cómo sobresalen en sus machismos, en su violencia, en su pereza. O sea, el mundo se ha volcado encima de ellos y ellos están ahí, tirados con una piedra, y es una situación un tanto tensa. La verdad es que llega a ser un tanto incómoda a veces la película en ese momento, pero es para podernos concentrar en lo que los personajes son. Clouzot no nos quiere decir de dónde vienen, qué hacen ahí, cuáles son sus aspiraciones. Clouzot simple y sencillamente nos lo ensimisma. Estos personajes están encerrados en sí y lo primero que quieren hacer es salir de ese limbo. Y entonces llega la oportunidad de salir de ese limbo, además de que la libertad, pueden ganar bastante dinero. Pero para hacerlo tienen que hacer un ejercicio, una labor sumamente peligrosa. Y es así como estos 4 personajes toman un trabajo: conducir unos camiones llenos de nitroglicerina hasta cierto punto que está muy lejos en la distancia y que es sumamente mortal por una razón. La nitroglicerina, si no lo dicen, si vibra mucho, explota. Entonces estos sujetos tienen que viajar por caminos ásperos, inhóspitos, casi imposibles, por llevar ahí un vehículo y menos un camión de estos grandes, sin que vibre, sin que se golpee. Y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Es toda una cuestión de caótico. Y esa es la segunda parte importante de la película, el viaje, ¿no? Es una cuestión de éxodo ahí, pero es un éxodo que tiene en la firma del contrato la muerte cuasi segura. Y entonces vamos a ver a estos hombres que han salido
y han tomado esa labor por esa necesidad de dinero y esa necesidad de escapar de esa prisión donde estaba, ¿no? Entonces, Mario Levy deja a su mujer, a su novia, Linda, se sube al camión con Joe, en el otro camión van los otros dos, y entonces tendrán que apoyarse tal vez por llegar. Final de cuentas, aquí se le va a entregar el dinero a quien lleve la nitroglicerina hasta el final. Ni siquiera tienen que llegar juntos. Aquí es cada quien por su cuenta. Además de que, digo, a fuerza de que lleven un copiloto, no interesa. Aquí solamente lo que llama la atención o lo que a ellos les compete es llegar hasta el final con el cargamento. Y entonces les digo, durante mucho trayecto vamos a ver estos sujetos haciendo cosas imposibles. Y aquí Clouseau cambia por completo la película a una película utilizando mucho el suspense, la emoción, también con un ritmo parsimonioso. No es que la película se vuelque a un dinamismo distinto, pero bueno, sí cambia a esa reclusión que tenían antes, ahora los vemos ahí, pero siempre bajo una tensión terrible. Hay grandes momentos donde tienen que pasar por unas carreteras mínimas que apenas dan el ancho del camión, donde tienen que dar vuelta en puntos simplemente imposibles, donde tendrán que pasar, que es una escena icónica del cine, tendrán que pasar, y que lo han hecho en muchas otras películas, sobre todo de persecuciones, pues si han visto alguna película donde tengan que pasar los coches por estos puentes de madera, pues bueno, surge de esta película, aunque bueno, ahí van lentamente, su manejo del ritmo, de la tensión, del suspenso. Por ahí también recuerdo una escena muy importante donde se encuentra una piedra enorme en el camino y no pueden cruzar, entonces se les ocurre, ya que traen nitroglicerina, ¿por qué no hacen explotar la piedra, pero sin que vibre tanto para que exploten los camiones? Y bueno, es una cuestión de tensión terrible. Obviamente habrá muchas tragedias durante el camino, y tendremos que ver quién es el que llega o quiénes son los que llegan hasta el final. Porque con las tensiones, como digo, y con ese recelo humano y con esa necesidad, yo no veo por los demás, solamente veo por mí. Así son los personajes, hoscos, duros, y así somos cuando tenemos estas cuestiones de querer obtener algo. No voy a ver por mi compañero ni por los otros. Yo tengo que ver por mí y yo soy el que tengo que ganar el dinero. Entonces veremos traiciones, empezaremos a ver, ya no ayudas, ¿no? Sino solamente también pone en peligro al otro. Entonces veremos una serie de cosas muy importantes y que realmente así somos, seguramente lo habremos pensado o lo habremos vivido en primera persona o que otra persona nos lo haga. Eso se refleja muy bien en esto, El salario del miedo de Henry George Clouzot, una película que llega a tener una conclusión un tanto irónica. No la cuento aquí, obviamente hay una resolución medianamente amarga, pero que una especie de coda, hay una especie de tal vez justicia poética, no sé, ustedes tendrán que evaluarlo. Hay que decirlo, tal vez les suene la trama un tanto familiar. Hay dos remakes de esta película. Esta es la original, El Salario del Miedo, del 53. Hay otra del 58 que se llamó Violent Road, dirigida por Howard Koch. Y tal vez la más popular por la cuestión comercial fue dirigida por William Friedkin en el 77. William Friedkin, el director de películas como El Exorcista. Esa se llamó Sorcerer, o Carga Maldita, si no mal recuerdo se llama aquí en México. Pero es una película muy interesante. A mí me llama mucho la atención esta versión original de Clouseau por ese primer tramo de la película, que después fue un tanto olvidado por las otras dos versiones, porque ahí es donde generamos no la personalidad de nuestros protagonistas, sino el encierro de ellos, para que después entendamos las cosas que van a vivir, van a hacer y las decisiones que van a tomar durante un recorrido de alto calibre, en tensión y en peligro. Así que bueno, en la primera película que ganó el Oso de Oro en su momento fue El Salario del Miedo de Henry George Clouzot. Y la segunda es una película, voy a decirlo más reciente, aunque para muchos de ustedes a lo mejor también ya es viejita, y es En el nombre del Padre, de Jim Sheridan, de 1993. Una película que a muchos hace llorar hacia el final, a otros no tanto, pero bueno, si son muy emotivos, seguramente tendrán ahí un nudo en la garganta y en el pecho cuando termine, o cuando llegue a la conclusión de esta película. Una película muy interesante que refleja un momento en la etapa
importante entre estas luchas sociopolíticas de Irlanda y la Inglaterra de Margaret Thatcher y todas estas políticas. Está protagonizada por Daniel Day-Lewis, este actor muy afamado hoy que ya se ha retirado, y también por Pete Postlethwaite, que también ya creo que ya falleció lamentablemente, señor, y Emma Thompson, ya hacia la última parte de la película, y que nos habla un poco de estos también recelos y cierto segregacionismo que había entre los irlandeses, los ingleses, y cómo realmente por cuestiones políticas, religiosas, por cuestiones absurdas de la humanidad, no nos queremos porque no nos queremos comprender simple y sencillamente, ¿no? No entendemos nuestras diferencias, no nos fortalecemos, y entonces me caes mal simple y sencillamente porque no piensas como yo, o porque mi gobierno dice que no piensas como yo, y eso está mal. Aquí tenemos de nuevo eso. Y tenemos al personaje de Daniel Day-Lewis, que bueno, es una actuación maravillosa y que es un joven, ¿no? Es un joven irlandés, rebelde, que por ahí anda robando en el techo acero y demás, y que mete al pueblo, a su vecindario, en un verdadero desmane porque llega el ejército y sus compañeros tratan de hacer ahí, de defenderlo, y se arma ahí una trifulca gigantesca, y bueno, pues es un joven como todos, con aspiraciones a no hacer mucho, a hacerse rico pero sin mover un poco el dedo, rockerón, bueno, un adolescente o un joven común y corriente, pero en un momento sumamente catártico de su país en relación con otra nación que los gobierna y que ellos se quieren independizar, como entendemos todo este panorama que sucedió con el IRA y todas estas cuestiones. Y bueno, pues obviamente su padre, protagonizado por Pete Postlethwaite, pues es una persona un tanto disciplinada, quiere de su hijo lo mejor, ¿no? Y lo único que entiende es que para que él tome las riendas, se tiene que ir de ahí. O sea, él ya está en peligro por esta situación con los militares, entonces decide mandarlo a Londres, que ahí se vaya, que se vaya a Londres con unos parientes y que trate de sentar cabeza. Pero lo que va a hacer el personaje de Daniel Day-Lewis es lo menos parecido a ello. Él va a empezar a buscar a sus amigos que también viven allá y se va a ir a vivir con ellos a una especie de comuna donde solamente se la pasan oyendo música, comiendo lo que se les antoja, obviamente cosas muy baratas, y drogándose por todos lados. Pero aunado a esto, hay un grupo, los grupos radicales irlandeses, que estaban colocando bombas en algunos sitios muy populares de Londres de aquellos años. Y hay una explosión muy afamada, que sí sucedió, donde pues matan a muchísimos jóvenes en una especie de cafetería-bar. Y bueno, como nadie sabe realmente qué pasó, quiénes están, pues por ahí, por estas cuestiones de recelos, uno de los vecinos pues dice que tal vez puedan haber sido este grupo de jóvenes que están ahí. Así que los militares y la policía londinense llegan y capturan a este grupo de jóvenes, y entre ellos a Daniel Day-Lewis. Y bueno, lo que va a suceder aquí es ver un proceso completamente de justicia corrupta, no de justicia, de corrupción total. Porque vamos a ver cómo ellos los están inculpando y cómo buscan inculparlos por todo. Cómo los separan, cómo los golpean, cómo intentan hacer que uno le achaque las culpas al otro. Bueno, es una cuestión que la verdad es que está muy bien dirigida, sumamente bien actuada, y genera unos grados de impotencia terrible en ciertos momentos de la película. La verdad es que uno es impotente. Jimmy Sheridan con su mano nos hace vivirlo a través del personaje de Daniel Day-Lewis durante un largo rato, y la verdad es que uno no sabe qué hacer, uno quiere escaparse de su propio cuerpo porque lo vivimos con él, ¿no? Y lo peor de esto es que en pos de su ayuda llega su padre. Llega su padre para tratar de sacarlo de ahí. Él entiende que tal vez su hijo no ha hecho eso. Dice, mi hijo es un verdadero relajo, sí, pero no creo que llegue a ser un terrorista de este calibre. Pero ¿qué pasa? Estos policías, estos detectives que buscan hacer también lo menos posible, simple y sencillamente dar la cara de aquí están los culpables, cosa que pasa mucho también en países latinoamericanos y en el nuestro, pues también inculpan al padre. Ah, pues usted también es uno de los jefes de la organización porque ya está más grande, y bueno, al bote, los dos. Y entonces tenemos aquí una lucha de resistencia por parte del padre.
El personaje de Daniel Day-Lewis cuando está en la cárcel, pues sigue siendo un joven rebelde, se va a meter con los maleantes, se sigue drogando, trata de vivir echando relajo dentro de la cárcel. Su padre no. Su padre quiere defender. Su padre quiere que el mundo sepa que que no son culpables, que son inocentes, que deben ser libres. Y empieza a pelear por ello. Y a pelear por ello. Y el personaje de Daniel Day-Lewis no lo entiende. Hasta que, lamentablemente, tengo que decir esto, para que veamos la segunda parte de la película, pues, tristemente, el personaje de Peter Postlethwaite, que es el padre de Daniel Day-Lewis, fallece. Y por ahí tenemos uno de los fotogramas, uno de los momentos más bonitos que yo he visto en el cine de los 90 para acá. Véanlo cuando alguien anuncia que su padre ha fallecido y todos los reos prenden una hojita y la avientan por la ventana. Es un momento mágico y muy emotivo en esta película, ¿no? Daniel Day-Lewis, poco antes de la muerte de su padre, ya se había metido un poquito en esta lucha porque vio el poder del radicalismo en estos terroristas que también van a dar a la cárcel, ¿no? Y que ellos lo dicen, ¿no? Nosotros fuimos, aquí tienes a 2 inocentes, pero los detectives y la policía no los quieren sacar, obviamente no van a decirle al mundo que cometió un error. Y bueno, la película se torna hacia algunos años del futuro, donde aparece el personaje de Emma Thompson, que es una abogada que retoma el caso y que empieza a seguir pistas y se empieza a percatar que a lo mejor sí ha habido una injusticia. Entonces se abre otro juicio. Y aquí la película se torna en estas clásicas películas de juicio. Para todos aquellos que les gustan esas películas donde se ven ahí los jurados y demás, esto en un tono mucho más europeo, pues les va a gustar. La verdad es que esa parte también es muy interesante, hasta que veremos si Emma Thompson, o su personaje, esta abogada, logra sacar a estos sujetos de ese hoyo injusto donde estuvieron, ¿no? Y sobre todo, Daniel Day-Lewis no tanto lo que busca es resarcirse a él. Y ahí el nombre de la película. Él está haciendo esto, obviamente sí, para ser libre, pero lo que más quiere es que el gobierno dictamine que su padre era inocente. Si lo va a lograr o no, pues bueno, véanlo. Seguramente se lo imaginarán, pero la forma en que lo narra y lo cuenta Jim Sheridan es de una forma muy portentosa y les digo, muy emotiva, y que a muchas personas tal vez los lleva ahí un poco a quebrarse al final, pero muy interesante. El nombre del padre también ganó, es una película del 93, pero fue en el 94, obviamente un año posterior, en que ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Y es así como tenemos 2 grandes películas que han ganado este importante festival, este gran certamen, les digo, considerado uno de los 3 grandes, junto con Venecia, Berlín y Cannes. Pero bueno, tuvimos hoy estas 2 películas. El Salario del Miedo, de Henry George Clouzot, del 53, y El Nombre del Padre, del 93, 40 años después, de Jim Sheridan. Películas muy interesantes que yo les recomiendo y que, bueno, como saben, les repito que aquí en la descripción del video encontrarán links a los trailers, escenas, textos o todo aquello que creemos que complementa lo que hemos dicho aquí. Yo los invito a darles una vuelta a estas películas si ya las vieron, a remirarlas. Y bueno, pues yo me despido agradeciéndoles su visita y como siempre diciéndoles que más que ver cine, lo que aquí buscamos es que todos juntos aprendamos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima.